Vamos a leer en Proverbios capítulo 3, versos 9 y 10. Dice así la palabra del Señor. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Qué garantía de la palabra. Vamos a despedir a los niños. A propósito, yo los despido después de la lectura de la palabra, para que de alguna manera oigan la palabra del Señor. Predicamos unas 2 o 3 veces al año acerca de lo que son los diezmos y las ofrendas. Gracias. Y el énfasis de la predicación será siempre bíblica y específicamente también teológica, para que entendamos la bendición que Dios tiene para nosotros en obedecer la palabra del Señor. Amén, iglesia. El versículo que leímos, los 2 versículos, que es el 9 y el 10 del capítulo 3 de los Proverbios, es un llamado, no específicamente de diezmo ni de ofrenda, sino yo diría que es un llamado libre. ¿Cómo bendecir al Señor? Por medio de nuestros bienes. Amén, iglesia. Y como aparece el versículo, dice, honra a Jehová con tus bienes. ¿Qué significa honrar? Significa tener en primer lugar, tomar en cuenta al proveedor nuestro como el Señor, como nuestro Dios Todopoderoso. Amén. Cuando se pide que el Hijo honre al Padre, quiere decir que lo tenga en alta estima. Pues así es como Dios quiere que tengamos al Señor. Así quiere, así señala la palabra de Dios, que tengamos a nuestro Dios. Vamos a señalar entonces una línea imaginaria de tiempo, porque no tengo aquí ni traje una presentación de PowerPoint, sino vamos a trazar una línea desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y vamos a comenzar en primer lugar señalando que por primera vez la palabra diezmos y ofrendas aparece en el libro de Génesis. Amén, iglesia. Y ustedes saben que los que dan las primeras ofrendas a Dios es Abel y Caín. Por supuesto, hubieron consecuencias negativas, pero aparece con la historia del hombre. La ofrenda como un acto voluntario, espontáneo, y darle a Dios lo mejor de nosotros. Amén, iglesia. Y en el diezmo, es en el capítulo 14 del libro de Génesis,
en donde aparece Abraham, el padre de la fe, el padre de los judíos y padre nuestro también. Amén. Gloria al nombre del Señor. ¿Cómo aparece Abraham ahí? Abraham viene de una guerra, viene con un botín, viene victorioso. Amén, iglesia. Y luego de venir victorioso, luego de venir con el botín, dice la palabra de Dios que de la tierra de Kedoal, una palabra mera rara ahí, hebrea, griega, no, griega no, hebrea. Yo diría que ni hebrea, sánscrita, que es el nombre que le dan también a los hebreos, pero cuando está comenzando esa civilización. Hermanos, en ese rey que al final de cuentas no se sabe de dónde viene, dice la palabra de Dios que Abraham le dio los diezmos a Melquisedec. ¿Ya leyeron eso? No lo va a buscar ahora, lo buscará después en su casa. Lea desde el capítulo 12, capítulo 13 y capítulo 14 del Génesis. Entenderá ahí usted la historia de Abraham y cómo es que Abraham prácticamente viene a bendecir a Dios y agradecerle a Él por la victoria que ha tenido. Amén, iglesia. Bueno, algunos dirán, bueno, pastor, pero esa historia no es digna de una regla. Pero ha quedado en la historia bíblica, ha quedado plasmada ahí y de alguna manera, escuche usted, de alguna manera nos ayuda a nosotros a entender la dinámica y el agradecimiento a Dios que tenía aquel hombre por haberle dado a Dios la victoria ante un rey pagano. Amén, iglesia. Le podemos dar una ofrenda de palmas al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Bien. La segunda dinámica del diezmo la encontramos en el capítulo 27 del libro de Génesis. Ahí es el patriarca Jacob que va huyendo de Esaú. No habían hoteles de 5 estrellas, ni de una, ni de nada. Dice la Biblia que él se descansó, tomó una piedra y la puso en determinado lugar y se quedó dormido. Pero ahí tuvo una revelación de parte de Dios. Amén, iglesia. ¿Qué hubo ahí, hermanos? Una revelación. Dios se le manifestó ahí, soñó una escalera apoyada en tierra y que subía hasta los cielos. Y había una dinámica que ángeles bajaban y subían sobre esa escalera. Pero no fue eso nada más. Dice la palabra de Dios que ahí Jacob tomó la decisión de bendecir a Dios. Dice la palabra de Dios que ungió esa piedra y dijo, no, esto no es más que casa de Dios y puerta del cielo. Amén, iglesia.
No habían computadoras, si no hubiera dicho ahí, tomó su computadora y y escribió en la memoria y lo mandó a todos sus amigos. No habían redes sociales ni nada de eso. Amén, iglesia. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Ungió la piedra. ¿Sabe qué sucedió? Ahí Jacob toma la decisión siguiente. Señor, tú vas a ser mi Dios. De hoy en adelante, tú eres mi Señor. Y de todo lo que me des, el diezmo apartaré para ti. Amén, iglesia. ¿Quién le había dicho a él que debería de darlo? Seguramente la enseñanza de sus padres. Porque usted ya se dio cuenta que Abraham fue el primero que dio los diezmos. Amén. Y de Abraham nace Isaac, y de Isaac nace Jacob. Y de Jacob nacen los 12 profetas. Perdón, los 12 patriarcas. ¿Saben qué? La historia de Jacob es una de las historias antiguas que más nos bendicen. Este varón, cuando va a la casa de su tío y se enamora de una de las hijas de su tío, porque así es. Labán era hermano de la madre de Isaac. Amén, iglesia. De Jacob, perdón. ¿Sabe qué? No se queda con una sola. De hecho, él estaba enamorado de una, pero después le dan las 2. Amén. Pastor, ¿y dónde está esa historia? En el libro de Génesis, capítulo 27, 28 y 29. La Biblia no esconde, lamentablemente, los errores de los hombres, los predica y de alguna manera, hermanos, nos sirven a nosotros para entender mejor la vida. Amén, iglesia. ¿Qué sucedió? A este varón le cambiaron el salario como 3, 4 veces, pero no importó. Ahí estuvo sirviendo, trabajando, y ahí estuvo Dios para bendecirlo, porque había dicho, de todo lo que me dé, Señor, el diezmo será para ti. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Amén. Dios fue muy bueno con Jacob. Pero por supuesto, hubieron una serie de inconvenientes. Ahora, siguiendo adelante, ya aparece, hermanos, Moisés. Moisés aparece en Egipto. Y Dios le da las leyes del diezmo y de las ofrendas a Moisés. Y por supuesto, le dice Dios a Moisés que escriba la ley, que decrete todas esas leyes, y son más de 600 leyes que escribe Moisés en sus libros. Y esas leyes que escribió Moisés, hermanos, el pueblo de Israel, al momento, todavía, hermanos, todavía el pueblo las tiene. Amén, iglesia. Nosotros ya somos de la gracia. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Entonces, el que legisla muy bien cómo se debe de dar el diezmo es Moisés.
y aparecen varias recomendaciones, varias reglas, varias órdenes, cómo se debe de hacer. Amén, iglesia. Gloria a Dios, porque Dios es bueno, ¿verdad que sí? Bendito sea el nombre del Señor. Yo quisiera citar algunas de las leyes que Moisés citó. Amén, iglesia, ¿están conmigo todavía? Y está Levíticos capítulo 27, verso 30 al 33. Aleluya. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como el fruto de los árboles de Jehová, es cosa dedicada a Jehová. Y si alguno quiere rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. Definitivamente esta palabra es para una sociedad totalmente agrícola, ganadera. Amén, iglesia. ¿Cuántos de los que aquí están tienen ovejas, vacas, camellos? En la computadora tal vez. ¿Verdad que no? Y definitivamente es una palabra muy, muy exclusiva para el pueblo de Israel, específicamente en aspectos de frutos, de semillas, de simiente. Amén, iglesia. Ahora, el principio está dado, eso sí. El diezmo, el 10% de cada una de estas cosas. Amén, iglesia. Gloria al nombre del Señor. Me acuerdo yo cuando llegaba el pastor de la iglesia del Triunfo, que era el mismo pastor de la iglesia ahí en Tecumumán. Estamos hablando de los años 65. Y mi padre tenía en un sobre su diezmo. Él ganaba 50 centavos diarios. Y de eso era que él daba el diezmo. Y usted se preguntará, ¿y nosotros nos quedamos con hambre? ¿Porque él daba su diezmo? No, de ahí era donde venía la bendición. Amén, iglesia. Y cuando no era mi papá, era mi mamá la que le daba ese sobre. Me acuerdo muy bien, porque primero nos lo decían a nosotros. Este domingo vamos a entregar los diezmos. Nunca dijo al pastor mi mamá ni mi papá, sino siempre dijeron, vamos a entregárselo al Señor. Amén, iglesia. Fue una de las enseñanzas que aquí se me metió a mí, miren hermanos. Gloria al nombre de Dios. Y yo creo
que nosotros como padres de familia debemos también enseñar a nuestros hijos ese temor de Dios y esa obediencia a su palabra. Amén. Y no debe ser vista como una carga, sino debe ser vista como una bendición del Señor. Dele un aplauso al Señor. ¡Aleluya! Bendito sea el nombre del Señor. Disculpen que yo voy luego interpolando las experiencias que he tenido como familia y de la palabra del Señor. Amén. Estamos viendo específicamente en la línea del tiempo que Moisés es el que instituye y normaliza las reglas para el diezmo en el pueblo de Israel. Y ustedes saben que fue toda una bendición para el pueblo de Israel el hecho de tener un legislador como Moisés y que haya entregado toda esa bendición por medio del libro de Levítico, de Números y de Deuteronomio, que es, hermanos, el ejemplo que usted y yo tenemos del Antiguo Testamento. Amén, iglesia. Hermanos, eso se volvió ley, costumbre. Pero a la par de eso, hermanos, los judíos hicieron el templo. Amén, iglesia. Usted sabe que el que quería hacer el templo era el rey David. Y Dios no se lo permitió. David había acumulado bastantes materiales de construcción. Pero Dios le dice a David, no, tú no lo vas a hacer, van a ser un hijo tuyo. Y ese hijo tuyo me va a edificar el templo. Estoy poniendo el ejemplo de la edificación del templo al mismo tiempo que se normalizó el diezmo. Y para las ofrendas del templo, de la construcción del primer templo, hermanos, no fue el diezmo, sino fue ofrendas voluntarias. Amén, iglesia, que el pueblo tuvo que dar. Y con esas ofrendas voluntarias que el pueblo dio, hermanos, construyeron todo. Amén. Construyeron ese templo majestuoso. Que miren, hermanos, la madera de acacia que tenía el templo por dentro, lo calafatearon de plata y de oro. ¿Me están oyendo? Gloria al nombre del Señor. ¿Qué tanto tenían? Sí. Usted sabe que uno de los tesoros del rey, que específicamente fue David, el que dejó muchísima plata y oro de Ofir, que era el mejor oro en ese tiempo, para bendecir al Señor. Y yo quisiera darles un ejemplo actual. Esa mezquita de los islámicos que está en Jerusalén, si usted ha visto las fotos, hermanos, esa mezquita es amarilla. Oiga, no es pintura, es de oro. Esa cúpula es de oro. Imagínense. Los islámicos la dedican a Alá, el Dios de ellos. Pero el templo que Salomón, hermanos, erigió para Dios, era un templo suntuoso. Quizás el mejor de todos los tiempos. Seguramente no hubo otro como ese. Gloria al nombre del Señor.
Pastor, ¿y a dónde nos lleva? ¿A la construcción del templo? No específicamente, sino que estamos dándonos cuenta, amén, que en la línea del tiempo imaginaria que tenemos desde Génesis hasta Apocalipsis, aparece también la construcción de ese primer templo, que fue una bendición para Dios. Dios nunca quiso que a Él le hicieran templo. No aparece ningún mandamiento, por favor háganme un templo. No, fue deseo y espontaneidad de David, de Salomón. Amén. Igual es deseo nuestro también erigir un templo digno para un Dios grande como lo tenemos. Amén, iglesia. Aleluya. Y dicho sea de paso, haciendo cuentas, el relleno va a necesitar bastante dinero. ¿Ya se dieron cuenta? El muro está siendo construido aquí de este lado. Tiene aproximadamente esa altura. Hasta ahí va a haber tierra. Amén. Eso sí, los viejitos que entren de aquel lado para acá tienen que subir 3 metros. Mejor que suban en la parte de arriba, ¿verdad? Ahí no tienen que subir nada. Amén, iglesia. Ahí va a quedar solo para nosotros los jóvenes, ¿verdad, hermano Francisco? A luchas, caminamos. Hermanos, el ingeniero dijo que se iban a llevar 500 camionadas. Amén. ¿Me están oyendo? 500 camionadas de Selecto. Y si usted lo multiplica por 500 quetzales cada camionada, sale 250,000 de quetzales. No se asusten, por supuesto. Tenemos un Dios proveedor y dueño del oro y de la plata. Amén. Aleluya, gloria al Señor. Al Señor sea la honra y la gloria. Esperamos que no sean más de 500 camionadas. Lo bueno es que el ingeniero dice tanto y después es la mitad, hermano. Ya nos dimos cuenta con el hierro. Gloria al nombre del Señor. Íbamos a gastar más de 260,000 y gastamos 130,000. Y ya con eso, gloria al Señor. ¿Qué pasaría? Dios lo multiplicó. Saber qué pasó. Amén. Lo único que ya no nos van a pedir más. No le da un aplauso usted al Señor por eso. Aleluya. Gloria al Señor. Dios provee. Muy bien. Estamos hablando del diezmo. Aparecen otras citas bíblicas que me gustaría compartir con usted también. Amén. Vamos a Números capítulo 18, versos 20 y 21. Aleluya. ¿Ya lo tiene usted ahí? Y Jehová dijo a Aarón: de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Y aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Fíjense, hermanos, que a todas las tribus les dieron herencia. A todas.
Pero a los levitas les dijeron, a ustedes no les toca ninguna herencia. La única herencia que les voy a dar yo, así dice la palabra, es el tabernáculo de reunión. Y sus hermanos van a traer el diezmo para ustedes. Y ustedes de eso van a comer. Amén, iglesia. Hablemos de este edificio. Para que se mantenga así, con estas lámparas y con este aire acondicionado, con esas sillas que ustedes tienen, con este piso, hay que limpiarlo, hay que pagar la energía eléctrica, hay que pagar quien haga esta limpieza también. Amén, iglesia. Eso sale de las ofrendas y de los diezmos que ustedes dan. Amén. Cuando usted ya no trae los diezmos y las ofrendas y dice, no, yo no doy, en la iglesia malgastan el dinero. Sí, se invierte aquí. Amén, iglesia. Por supuesto, hemos estado pidiendo también para la construcción de ese muro. Y ya vamos a terminarlo. Amén. Fondos hay para terminarlo, gracias a Dios. Pero esperamos también que usted continúe bendiciendo al Señor, porque así es como Dios lo va a bendecir a usted. Amén, iglesia. Aleluya. Los hermanos, cuando compraron esta propiedad, algunos empeñaron hasta su casa. Yo admiro ese gesto. Gloria al Señor. Y entiendo, amén, que fue un esfuerzo colectivo de todos. Porque creían seguramente que ellos tenían que hacerlo y Dios los estaba, ¿qué?, enviando a hacerlo. Gloria al nombre del Señor. Yo ya les he contado algunas experiencias que tuve también en la ciudad de Retauleu. ¡Qué bendición, de veras! Gloria al nombre del Señor. Ver a un maestro que tenía que salir al siguiente día lunes, a dar clase allá como a unos 35 kilómetros y entregarme las llaves y decirme, pastor, esto lo doy mi moto para el pago de este terreno. ¿Y usted en qué se va a ir? Me voy en bus. Yo le devuelvo las llaves y le digo, tenga, véndala y traiga el dinero. Hasta con eso. Gloria al nombre del Señor. Y no por eso lo agarró y ya no la dio, ¿no? Después trajo el dinero. Gloria al nombre del Señor. Pero después lo veo en un picopón. Y le dije, ¿y qué pasó? Mire lo que me dio el Señor, pero con lágrimas en los ojos. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Dios no se queda con nada. Esos hermanos habían hospedado a un evangelista de Estados Unidos. Y el evangelista allá en Estados Unidos, Dios lo tocó y le dijo, manda ese vehículo para allá. Gloria al nombre del Señor. Un carro nuevo. Bendito sea el nombre de Dios. Hay milagros que Dios hace. Gloria al Señor. Él dio su moto. Esa moto no era muy cara. En ese tiempo lo más caro eran 6,000, 7,000 quetzales.
Y Dios le dio un vehículo de 25,000 o 30,000 quetzales. Bendito sea el nombre del Señor. Como ese testimonio, yo miré varios. Entonces alaban al Señor. Aleluya. Dele un aplauso al Señor. Porque Dios es bueno. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué puede hacer el Señor? De todo. Amén. Él es el dueño del oro y de la plata. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Y qué bueno, amén, que usted confía en la administración de esta iglesia. Amén, iglesia. Tanto los diezmos y las ofrendas están en una cuenta. El dinero de la construcción están en otra cuenta también. Bendito sea el nombre del Señor. Y vamos a estar dando un informe. ¿Cómo estamos invirtiendo ese dinero que la iglesia ha dado para la construcción de ese muro? Y por supuesto, también hemos seguido a dar informes al consejo de la iglesia, pero vamos a dar un informe general a la iglesia, porque todos ustedes han dado para ese muro. Amén, iglesia. Y por supuesto, yo espero que no me extorsionen a mí. Amén. Yo he dado mi número de teléfono ahí en la televisión y hasta el momento nunca he recibido ninguna llamada señalándome alguna cosa como eso. Amén. Confío en el Señor y espero en Dios que siempre nos guardará, que siempre nos bendecirá. Y que ustedes como iglesia, amén, serán bendecidos por darle al Señor lo que es para Él. Y el deseo que ha puesto en cada uno de nosotros, darle a Él como nuestro Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? Aleluya. ¿Podemos dar un gloria a Dios? Aleluya. Deuteronomios, capítulo 14, versos 26 al 29. Deuteronomios 14, 26. Dice así. Al fin de cada 3 años, sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y los guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Habían 3 clases de diezmos. El diezmo que se sacaba cada año, el otro que leímos de números, y este de cada 3 años. En este de cada 3 años la diferencia es que también les daban comida a los huérfanos, a las viudas y a algunos indigentes, al extranjero que vivía dentro de las ciudades. Pero también, en primer lugar, era el levita. Y esto, más que todo, era una celebración de comunidad.
más o menos como la bolsa de víveres que damos aquí. Amén, iglesia. Solamente que allá lo hacían cada ¿cuántos años? Cada 3 años. Y era una celebración en donde se alegraban y bendecían al Señor. También hay otra parte de la palabra de Dios en donde Moisés escribe y les dice que no únicamente van a llevar las cosas en especies, sino que si era muy lejos el lugar en donde vivía la persona que iba a diezmar, que vendiera el producto y que llevara el dinero hasta Jerusalén y que ahí podía celebrar él con su familia, con el levita, con el extranjero, con las viudas y con el huérfano, para bendecir al Señor. Yo quisiera que entendiéramos esto como una celebración. Yo quisiera que usted lo entendiera, que Dios lo que está dando a cada uno de nosotros, amén, es un ejemplo de bendición y celebración para Dios. No debe de ser una carga. Amén. Pasémonos al Nuevo Testamento. ¿Están conmigo todavía, verdad, hermanos? Amén. En el Nuevo Testamento aparece el Señor Jesucristo que como judío, Él diezmó. Él diezmó, definitivamente como judío. Hay una cita en Mateo 23, 23, en donde dice ahí específicamente que el Señor Jesucristo reprocha la actitud de los fariseos, que ellos nada más diezmaban las semillas más pequeñitas, pero se habían apartado de la justicia, de la misericordia y de la verdad. Y Dios les dice que deberían de haber hecho siempre la diezmada de todas las semillas, no solamente del eneldo, no solamente del comino, sino de todo. Amén. Y bueno, el apóstol San Pablo, con las ofrendas, él recomienda que las ofrendas deben de ser desde un aspecto muy espontáneo y voluntario. Uno de los versículos que leemos para recaudar las ofrendas es eso. Hasta de memoria lo sabemos ya, ¿verdad? Amén, iglesia. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Vamos a darle un aplauso al Señor por eso. A ver, ¿qué entiende usted por esa verdad? Pastor, pero ya se pasó a hablar de la ofrenda. Sí. Fíjese que en el Nuevo Testamento no hay ninguna negativa a que no se haga el diezmo. No aparece. Hay algunas iglesias que dicen que no se debe de dar. Pero no aparece en ningún momento que el Señor Jesucristo haya dicho, por favor, no tienen que diezmar. No aparece. Amén. Y ellos dicen también, pero tampoco aparece un mandamiento en donde diga que se tiene que hacer. Prácticamente se queda en libertad. Amén. Lo que sí aparece es la ofrenda
voluntaria. Y que por supuesto es mucho más que el diezmo. Yo quisiera que leyéramos. 2 Corintios 8, 7 y 8. Dice así. Yo creo que no es la cita que yo quería, pero de todas maneras la leemos. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Dejemos ahí la lectura, porque aquí entra en detalles más específicos de la iglesia en Corinto. ¿Pero a qué se está refiriendo este mandamiento? Se está refiriendo al hecho de dar y que sea como cada uno había sido prosperado, había sido bendecido. Amén, iglesia. En la medida que usted recibe de Dios, así da. Amén. Cuando el Señor Jesús está viendo y pasan las personas a dar al lugar de las ofrendas, el Señor Jesús le dice a sus discípulos, ¿vieron a esta viuda? Esa viuda dio más que todos. Y los discípulos se preguntan para ellos mismos, pero si había dado nada más 2 monedas de la más baja nominación. Amén, iglesia. Los otros se echaron bastante. Y el Señor les dijo, los otros echaron todo lo que les sobraba. Pero esa dio lo que tenía. Amén, iglesia. Dio su sustento. ¿Cómo mira Dios tu ofrenda? ¿Cómo mira Dios tu dar? ¿Será que te conoce? Nos conoce y muy bien. Amén, iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Qué bueno que Dios nos conoce, ¿verdad? Y qué bueno que usted y yo debemos de tener libertad y voluntad para darle al Señor según hayamos sido prosperados. Y que no le dé vergüenza lo que usted da. Amén. No debe dar porque los otros dan, debe dar por convicción propia.
Amén, iglesia. Aleluya. Así que va a tomar el billete de la denominación que sea. Ya no va a ver para la cafetería. Dios lo sabe. Amén, iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos alaban al Señor todavía? Dele un aplauso al Señor. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. La recomendación de San Pablo es que hay que ser generosos. El que siembra generosamente, estoy leyendo 2 Corintios capítulo 9, verso, 6. El que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Pastor, pero ya no hay ninguna cita en el Nuevo Testamento acerca del diezmo. Sí hay. Está en Hebreos capítulo 7, todo el capítulo 7. No lo vamos a estudiar ahora, sino voy a hacer una breve cita al final. Permítame argumentar la recomendación de Pablo. Pablo estaba juntando una ofrenda para los hermanos de Jerusalén. Ahí había una escasez. No había habido producción agrícola durante 3 años. No había llovido, no habían sembrado y los hermanos estaban en una gran carestía. ¿Me están oyendo? Y San Pablo, que había recorrido ya varias iglesias, les recomienda hacer un donativo para esos hermanos allá. Y por eso es que recomienda en Corinto y en varias iglesias que por favor enviaran sus donativos a estos hermanos. Y la recomendación de San Pablo es que cuando den esa ofrenda, lo deben de hacer espontáneamente, no por necesidad, no porque los demás miran si no lo hacen. Lo deben de hacer con alegría. Amén, iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, Dios bendijo a aquellos hermanos que estaban necesitados en Jerusalén. Dios bendijo a aquella iglesia que tenía problemas, no solamente la iglesia, sino toda la comunidad. Pero quiero decirte en esta mañana, amén, que no únicamente pedimos para necesidades específicas, pedimos también, amén, aquí en esta congregación, porque hay inversiones que hacer. Gloria al nombre del Señor. Aquí mismo tenemos una planilla que pagar. Gloria al Señor. Y yo creo que usted entiende esto también, que cuando le damos al Señor es cuando más recibimos. Amén, iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora sí, vamos a Hebreos capítulo 7. Voy a leer una pequeña parte de esa cita bíblica. Que dice así:
Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio, ni días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Esta es una explicación breve de quién era Melquisedec. Era el mismo Señor Jesucristo. Amén. Considerad pues cuán grande es este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ciertamente, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada dentro de ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que reciben los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. ¿Entiende usted esto? Está también en Génesis capítulo 14. Allá en casa lo lee. Hermanos, Melquisedec es el rey de Salem. Melquisedec no tenía genealogía porque es el mismo Dios Todopoderoso. Y Abraham le da los diezmos. Amén. Y el ejemplo que hay ahí es que si Abraham, que era el menor, le dio los diezmos al mayor, bendijo grandemente a Melquisedec, este rey lo bendijo. Amén. Pero hermanos, el ejemplo aquí no es únicamente de bendición, sino el ejemplo aquí es que el sacerdocio aarónico termina y comienza el sacerdocio del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo no venía de la línea de Aarón, el Señor Jesucristo venía de la línea de Judá. El nuevo sacerdocio de lo cual usted y yo somos participantes. Amén, iglesia. Prácticamente la ley cambió a una nueva gracia. Pero al cambiar en una nueva gracia de Dios, el que aparece dando los diezmos, que es Abraham, diezmos del botín de la guerra, hermanos, Melquisedec lo recibe como Dios recibe los diezmos suyos. Amén. Y ahí dice, y aunque son hombres mortales a los que se les da, ¿me está entendiendo? Ese diezmo es siempre para el Dios de los ejércitos, Dios todopoderoso. ¿Cuántos alaban al Señor? Yo quiero que usted, allá en su casa, lea todo el capítulo 7 y haga una oración de acción de gracias. La próxima vez que traiga los diezmos al Señor, dígale al Señor, Señor, yo cumplo ante Melquisedec, que eres tú, Señor, llevar mis diezmos, porque los llevo a ti. Ponte de pie, iglesia. Aleluya.
Fíjense que el Señor me puso en mi corazón orar por las hermanas intercesoras. Hermanas intercesoras, vengan aquí. Aleluya. Todas las que están en el ministerio de intercesión y que oran, vengan. Dios me mostró que una de ustedes va a tener don de sanidad. Aleluya. Me lo mostró ya varias veces. Y yo sé que el Señor va a bendecirlas. Aleluya. Y el Espíritu de Dios me ha dicho ya en estas mañanas, ora por las intercesoras, protégelas. Y hoy voy a orar por ustedes. Voy a pedir a mi esposa que venga y ore conmigo aquí. Aleluya. Señor, yo bendigo a este grupo de siervas. Aleluya. Yo las bendigo, Dios del cielo, en el nombre de Jesús. Señor, tú conoces el corazón y la vida de cada una de ellas, Padre de la gloria. Aleluya. Y debido, Señor, que yo he recibido ya muchas veces esta orden, Señor, yo hoy las bendigo. Shamahana kila laha saya kara laha sua. Oh Señor, gracias. Aleluya, aleluya. Ranihima sara laha saya. Iriniumara la sua hanakia laha sua. Aleluya. Aleluya. Chikana masala la saya kalamas. Señor, bendigo grandemente a estas hijas tuyas, Padre de la gloria. Las protejo con tu sangre, Dios del cielo. Ninguna enfermedad, nada, aleluya. Ricamala hasasúa. Aleluya. Gracias, bendito Señor. Ticamahana así. Aleluya, aleluya. Santo es tu nombre. Aleluya, aleluya, aleluya. Tikiamara la suda, garajana kikiala hasu. Gracias, Padre de la gloria. Gracias, Dios del cielo. Aleluya. Bendito eres para siempre, Señor. Te amamos y te bendecimos, Dios del cielo. Aleluya. Gracias, Padre de la gloria. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Padre de la gloria. Gracias, Dios del cielo. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Aleluya.
Gracias, Señor. Hola, ¿qué tal? Es un gusto poder saludarte ahora. Si deseas recibir a Jesús como tu Salvador, te invito a que repitas esta oración conmigo. Señor Jesús, gracias porque me amas. Entiendo que te necesito. Señor, quiero ser salvo. Te pido perdón. Desde hoy, Señor, te agradezco porque tú me estás salvando. Gracias por darme esa nueva vida. Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. Señor Jesús, desde hoy te agradezco. Amén. Si tú has hecho esta oración, tú eres una nueva criatura, una hija o un hijo de Dios. Él te ha salvado. Ahora queremos saber acerca de ti. Llámanos a los teléfonos que aparecen en tu televisor. Escríbenos a la dirección cnf@iglesianuevafamilia.com o visítanos aquí en kilómetro 1, carretera San Francisco Zapotitlán, Mazatenango, Suchitepeques. Iglesia de Dios, S. Nueva Familia, Dios te bendiga.